Las peticiones de Dios y ayúdeme a hacer una oración. Padre, quiero darle gracias, muchas gracias, Señor, porque usted ha sido bueno con nuestras vidas, ha sido misericordioso, paciente, y yo le ruego, Jehová de los ejércitos, que envíe su Espíritu Santo, como lo prometió su Hijo, para que obre en nuestros corazones y ponga en nuestros corazones, Señor, temor para adorar y glorificar a su Hijo y creer en Él para salvación. A usted sea la gloria y la honra, y que su Espíritu nos revele su palabra esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Cuando hemos estado, aleluya, intentando introducirnos en el tema de las peticiones de Dios, hermano, estamos queriendo exponer, aleluya, de alguna manera el pensamiento y el corazón de Dios. De tal manera que cada uno de nosotros que cuando escuche, aleluya, que Dios pide o que Dios solicita, decía yo, aleluya, en el mensaje pasado, aleluya, nace la petición de un Dios justo, de un Dios, hermano, aleluya, que entiende lo que es la justicia y que jamás pediría algo que tú no puedes hacer, jamás pediría algo que tú no puedas dar, jamás Dios, hermano, se atrevería a humillarte, aleluya, en el sentido de pedirte algo, aleluya, que te convierta, amén, en un fallador. Lo que Dios hace cuando pide, hermano, es porque Él, aleluya, mira, dice la palabra, a los corazones, y en el sentido de mirar a nuestro corazón, sabe exactamente qué es lo que debe, aleluya, de pedir para que nuestras vidas, aleluya, puedan ser compuestas, puedan ser arregladas. Así que tratar de entender que lo que Dios nos pide, hermano, no está alejado de ninguna condición de nosotros, llamémosle inteligencia, fuerza, habilidad o don, como tú lo quieras ver. Nada de lo que Dios está solicitando, hermano, es algo en lo que tú podrías decir, no puedo, porque Dios jamás haría eso. Y muchos de nosotros quizá hemos estado respaldando, aleluya, nuestro letargo espiritual en decir, es algo que no puedo, es algo incluso que no quiero porque veo mi debilidad, porque veo mi fuerza y sé que no podría hacerlo. Así que tienes que tener, aleluya, como iglesia, como alguien creyente en Dios, tendrás que ser muy cuidadoso, aleluya, en todo aquello en lo que tú estás dispuesto a negarte a hacer para Dios. Tienes que ser muy cuidadoso en todo aquello en lo que hoy, hermano, aleluya, no estás dispuesto a hacer para tu Dios, quien es quien lo solicita. Hay una porción en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, y es que es bien interesante poder descubrir que es el Señor, aleluya, quien va buscando, amén, en los hombres que las cosas acontezcan según sus planes. En el capítulo de Deuteronomio, capítulo 10, yo quiero hablar, aleluya, acerca de una de las cosas, amén, que así como teníamos que entender en el mensaje pasado acerca de que Dios es un Dios justo que pedirá, hoy esta mañana quiero que pongamos nuestros ojos, aleluya, en aquello que Dios dice que debemos de hacer, aleluya, para poder, amén, responderle positivamente, para poder nosotros responderle al Señor como debe de ser. Así que el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13, en algunas Biblias, si es la Reina Valera 1960, tienen negritas lo que Dios exige. ¿A cuánto les gusta esa palabra? Exigir, que yo te exija. ¿A nadie le gusta? Uy, qué delicados. Ya me lo imagino como trabajador. ¿No? Pues aquí dice lo que Dios exige. Lo que Dios exige. ¿Sí ubica esa palabra exigir? ¿A ti te han exigido algo? ¿Y cómo te sientes? ¿Cuántos aquí nos da rabia, nos da enojo? ¿Cuántos de nosotros nos vamos a la ira? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, no estás en la posición de exigirme? ¿Cuántos de nosotros somos así de humildes? Bueno, aquí dice el Señor lo que Dios exige. Amén. ¿Sí está aquí? Gloria a Dios. Por eso oramos primero, porque dije, ay caray, no, pues necesitamos primero orar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? ¿De quién dice? De ti. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios,
que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Hasta ahí quiero dejarle un momento. Está, aleluya, hablando Moisés. Sabemos que en la ley Moisés es el escritor. Y dice él, bueno, yo quiero que tú sepas qué pide Dios de ti. Yo quiero hacerte saber, aleluya, lo que Dios, aleluya, te va a exigir. Yo quiero que tú sepas, aleluya, cuáles son las cosas en las que te tienes que ocupar según lo que Dios te pide. Y es muy importante e interesante entenderlo, aleluya, porque cuando tú y yo nos centramos en lo que Dios pide, entonces dejaremos de divagar en muchas cosas, hermano, que quizá tú estés en la buena intención de hacer, pero que no es lo que Dios quiere que hagas. Y entonces ahí perderás tu tiempo, perderás tus fuerzas, perderás tu ánimo, incluso puedes llegar a perder tu fe, como cuando en el Nuevo Testamento nos dice que aquellos que quieren enriquecerse se extravían de su fe por causa del afán hacia las riquezas. Entonces, muchos de nosotros hoy podríamos estar funcionando dentro de la iglesia, viviendo en la iglesia, hermano, pero no estar atendiendo a las cosas en las que Dios, hermano, aleluya, ha fijado para cada uno de nosotros. Y es ahí donde descubrimos, dice que Dios quiere de nosotros, si lo queremos hacer así en plural, pero es mejor, dice, lo que Dios quiere de ti, que le temas, que tú tengas temor en tu corazón a Dios, no que le tengas miedo, sino que le temas. Quiere que tú andes en todos sus caminos. Él quiere, dice ahí, aleluya, que lo ames y lo sirvas. Y es muy interesante ahí porque esto lo conjuga, que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y después, hermano, dice que guardes todos sus estatutos. Así que cuando tú oyes, aleluya, que dentro de la iglesia, hermano, hay ciertas reglas con las cuales debemos de conducirnos, que en la iglesia, hermano, aleluya, se escuchan de límites o de prohibición, aleluya, no es, amén, que estén haciendo, aleluya, del hecho del control de un hombre hacia otro hombre, sino que nace del hecho, aleluya, de que Dios ha establecido esos límites, que es Dios quien le exige al individuo que cree en él, que tenga ciertas características, aleluya, que puedan promover su fe y la fe de otros. Es decir, cuando miramos a estas cosas que Dios solicita, hermano, son cosas que tendrían que ser visibles, que son cosas, hermano, aleluya, que otras personas tienen que mirar en cada uno de nosotros, no solamente por hacer un espectáculo del temor de Dios, del servicio de Dios, del amor a Dios, aleluya, de guardar sus caminos, de servirle a Él. No tiene que ser un espectáculo, pero tiene que ser algo, hermano, aleluya, que Dios vea en tu corazón que está ahí. Yo te preguntaría hoy, más allá de que si yo alcanzo a verlo, más allá de si alguien más lo ve, lo que debería hoy de ponernos a pensar, Dios ve en ti, en mí, por supuesto, Dios ve en nosotros, hermano, temor. Cuando Dios voltea y ve tu corazón, ¿ve a un hombre o a una mujer temerosa? Cuando Dios voltea, hermano, y te ve a ti, te ve o mira a un hombre o una mujer que está caminando los caminos que Él traza, que él o ella, aleluya, han decidido ir por el camino angosto, difícil de andar. Cuando voltea el Señor y contempla nuestras vidas, está mirando a alguien que lo ama y lo sirve con toda su alma y con todo su corazón. Cuando Dios voltea a esta iglesia local, hermano, y nos ve de forma personal, ve a alguien que está guardando todos sus mandamientos y estatutos. Porque finalmente podríamos estar muy interesados en que las personas vean en nosotros, hermano, a otro individuo, a un ser nacido de nuevo, y no está mal. Pero nos hemos dejado de preocupar por lo que Dios ve en nosotros y nos hemos comenzado a preocupar por lo que los otros ven de nosotros.
Y es ahí, hermano, entonces donde el hombre comienza a claudicar, buscando atender a leyes que Dios nunca demandó que cumplas. ¿Estás aquí? ¿Sí me está entendiendo o voy? Ok. Quiero que me ayude a seguir a continuar leyendo ahí en Deuteronomio, donde nos quedamos. Deuteronomio 10. Vamos a continuar para poder comprender. He aquí que he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Escuchen, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto, escuche bien, hermano, él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Y escuche, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Entraron 70, ¿y cuántos salieron? 600,000 de Egipto. ¿Sí está aquí? Entonces, nada que ver, ¿no? 70 entraron y salen 600,000. ¿Qué pasó? No me voy a centrar aquí. Pero mire, hermano, lo que me quiero centrar es que se está explicando quién es Jehová. Se habla literalmente características del Señor, de esos atributos gloriosos que solamente Él tiene. Pero lo que hace Moisés, aleluya, hablándole al pueblo respecto a lo que quiere, dice: necesitas circuncidar pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más tu cerviz. Es decir, no seáis necio, no seáis respondón, no seáis una persona dura de corazón contra Dios. Y hay algo bien interesante, hermano, porque esto de lo que yo me quiero centrar esta mañana, para que podamos, aleluya, temer a Dios, servir a Dios, amar a Dios, estar en sus caminos, aleluya, y cumplir sus mandamientos, es necesario que el hombre circuncide su corazón. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, pareciera que Pablo es quien tiene la revelación para entender que no es la verdadera circuncisión que se le ejecutaba a los hombres como señal de un pacto. Eso usted lo encuentra en Génesis capítulo 15 al 17. Bueno, en el 15 está el pacto, en el 17 está la cuestión de que la circuncisión sería una señal de cumplir un pacto. Aleluya. Sin embargo, pareciera que Pablo en Romanos y Gálatas, ahorita lo vamos a ver, pareciera que a él se le revela que ya no es la circuncisión verdadera hecha al hombre la que debería de seguirse practicando, no. Moisés mismo, hermano, aleluya, ya sabe que no es la circuncisión que se le practicaba al varón, aleluya, la que ahora debería de cumplir el pueblo, sino aquí en la misma ley se nos dice que ahora el hombre tiene que atender a su corazón, aleluya, y circuncidarlo. Y cuando usa esta palabra, hermano, aleluya, hay dos cosas en las que se quiere hacer énfasis. Una, en quitar aquello, aleluya, que podría generar, aleluya, una infección en tu vida. Podría llevar, hermano, a enfermarte, aleluya. Podría llevarte a ser una persona no apta, aleluya. Y la otra, amén, que eso, aleluya, produce dolor. Y muchos de nosotros hoy no estamos dispuestos, hermano, aleluya, a vivir el dolor, aleluya, de extraer de nuestro corazón aquello que estorba para el crecimiento y el desarrollo de nuestra vida cristiana.
Es necesario que tú y yo atendamos, aleluya, a lo que está diciendo, amén, Moisés, aleluya, porque él ha estado hablando con Dios. Él ha sido un hombre, hermano, en el contexto que ha subido al monte, que ha recibido las leyes, que ha recibido, aleluya, lo que tiene que hacer. Y en ese mismo sentido, aleluya, ha recibido el mensaje para dárselo al pueblo, para que sepa qué es lo que Dios quiere. Así que desde aquellos tiempos hasta el día de hoy, hermano, la intención de Dios, amén, es que tú y yo atendamos a aquellas cosas que siguen estorbando, aleluya, en nuestras vidas, o que siguen teniendo un lugar en nuestro corazón, hermano, que estorban para que temamos a Dios, que estorban para que lo obedezcamos como Dios quiere que se le obedezca. Que hay cosas dentro de nosotros, hermano, que siguen impidiendo que tú ames a Dios, que tú lo sirvas como debe de ser. Algunos de nosotros estamos sirviendo por gracia, pero robamos al Señor. Tú y yo estamos aquí sentados y la gente puede vernos servir porque es lo que nos interesa, pero cuando Dios voltea y nos ve un servidor ratero. ¿Sí estás aquí? Porque cuando te ve, dice, ¿y por qué no diezmará? No voy a decir nombres, ¿verdad? Pero nos ve y dice, ¿por qué no diezmará? Está sirviendo. Porque el diezmo no lo puse yo. El diezmo está establecido por Dios. Es lo que te decía en el contexto de la introducción del mensaje. Que muchos de nosotros podríamos hoy estar perdiendo la línea por causa de que otros nos vean. Pero cuando Dios voltea y ve a nuestro corazón, ¿qué ve? ¿Un corazón circuncidado? ¿Un hombre o una mujer que han decidido pasar por el dolor de decirle no, aleluya, a un evento social, decirle no a mi amigo, a mi compadre, a quien tú quieras? Dios mira a hombres y mujeres que están dispuestos a pasar por el desprecio de la sociedad, por el hecho de denominarse cristianos. Es que hoy día, hermano, aleluya, pareciera que no, pero es tan necesario que el mundo sepa que somos cristianos, porque es a lo mejor para ti no sea tan evidente, pero yo ya tengo unos años, ¿no? Y cuando pedí por primera vez trabajo a través de una solicitud de empleo, no preguntaban de qué religión eras. Hoy las solicitudes de empleo te preguntan de qué religión eres. ¿Qué tiene que ver eso si se supone que no debería de estar ahí? O sea, ahora porque soy cristiano no me vas a dar trabajo, o porque soy fulano me lo vas a dar. Está aquí. La idea no es que tú y yo, hermano, sigamos, aleluya, en la complacencia de que otros crean que somos perfectos por el hecho de estar en el servicio. La idea es que tú y yo podamos atender, aleluya, si Dios, aleluya, mira corazones circuncidados, mira a personas que han pasado por el hecho del dolor de desprenderse de las cosas que ama de este mundo. Si Dios sigue viendo hombres y mujeres que están dispuestos a golpear su carne, no como quien golpea al aire, con tal de servir y agradar a su Dios. Algunos de nosotros, hermano, aleluya, anhelamos el servicio, pero no estamos dispuestos a que obre Dios, aleluya, en la circuncisión de nuestro corazón. Y te vuelvo a repetir, no es, hermano, una revelación para el Nuevo Testamento, no es algo que se tenga que hacer después de Cristo. Desde los antiguos, desde el Pentateuco, ya había una necesidad de que esto que se hacía como pacto, aleluya, para el judío, se convirtiera, hermano, aleluya, en algo, aleluya, que Dios pudiera ver en todo aquel que cree en él. En el libro de Romanos, capítulo 2, está aquí, sin esta circuncisión al corazón, hermano, el hombre no podría temer a Dios. Escuchaba yo algo y lo aprendí, amén, y me gustó mucho, que dicen que el temor no es miedo, que el miedo genera cobardía, pero el temor genera valentía. Porque cuando una persona tiene miedo a Dios, hermano, entonces va a huir. Porque, ahí viene Dios, me va a castigar. ¿Recuerdas a los judíos diciéndole a Moisés, no queremos hablar con Dios, tú habla con él? Se perdieron un privilegio. Tenían miedo de Dios porque vieron cómo salió el pueblo de Israel con mano poderosa y dijeron, ¿y si nos castiga igual? Así que no queremos. Pero el hombre que teme a Dios, hermano, se va a arrodillar. El hombre que teme a Dios se fortalecerá en sus debilidades, en el poder de Dios.
Así que es muy interesante mirar que Dios está pidiendo que le vamos a temer, pero ¿cómo temerás, hermano? Aleluya, si hoy tu corazón no ha sido circuncidado. ¿Cómo pretendes amar a Dios? ¿Cómo pretendes hacer su voluntad si no lo has circuncidado de ti mismo? Sigue tu yo gobernando en tu mente y tu corazón. Es por eso que cuando una persona necesita tomar decisiones para Dios, necesita circuncidar aquella área en la que dice que no puede y dejar de confiar en Él y dejar de confiar en lo que tiene a su alcance y comenzar a confiar en el Dios que le salvó. Mira lo que dice Romanos capítulo 2. Trataré de explicártelo más bíblicamente. Romanos 2 del 25 al 29. Pues en verdad, está hablando Pablo a la iglesia de Roma, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Escuche, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. ¿Cuántos de aquí guardan la ley? Nadie, ¿verdad? Entonces la circuncisión no te aprovecha. Pero si eres transgresor de la ley, y aquí todos podríamos levantar la mano, ¿no? O sea, aquí sí podríamos, ¿quién transgrede la ley? Pues todos. ¿Quién no ha mentido un día en su vida? Todos hemos mentido. Tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Cuando somos pecadores, no importa que tu cuerpo esté circuncidado. Si tú y yo pecamos y transgredimos lo que Dios ha demandado, dice, eres un incircunciso, porque no se refiere al acto físico, aleluya, que se le hacía a los varones, sino se refiere a la obra que hay en el corazón del hombre. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas, escuche, si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Yo te lo quisiera poner más a nuestro actualizado. No es cristiano, no es hijo de Dios el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. En la circuncisión, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Hermano, la circuncisión real, verdadera, ejecutada al hombre, no tenía ningún aprovechamiento, aleluya, contra el pecado. La incircuncisión, hermano, no hacía a una persona más fuerte contra el pecado, no lo provocaba, no lo llevaba a la santidad. Pero la circuncisión en el corazón para hombres y mujeres, hermano, sí es algo que produce santidad, es algo que produce consagración. La diferencia entre ser circuncidado físicamente y ser circuncidado espiritualmente, hermano, es que físicamente no abandonas el pecado, pero espiritualmente serás llevado a abandonar el pecado y la concupiscencia que nos estorba. Temer a Dios, para servirle, para amarlo y para andar en sus caminos. Es una cuestión que necesitamos entender, porque sin que haya la voluntad personal de querer ser circuncidado, hermano, entonces la palabra de Dios seguirá batallando con tu inteligencia y con tu lógica. El servicio a Dios tendrá que acomodarse a tus tiempos y a tus formas. Es un corazón incircunciso al que no se le ha presentado la circuncisión, hermano, a aquel que promueve, aleluya, en la iglesia su forma y no la forma de Dios. Es un corazón que no se ha circuncidado, aquel que decide vivir como quiere, hacer lo que quiera y creer que burla a Dios, cuando la realidad es que solamente es, hermano, alguien que aparenta ser cristiano, pero no lo es. Así que la intención de nuestro Dios, hermano, no solamente tiene que ver con obligarte a amarlo, o a que lo temas, o a que lo sirvas, o a que andes en el camino angosto.
El deseo de Dios, hermano, es primero otorgarnos la circuncisión para que entonces no estemos, aleluya, tratando de ponernos una corbata para aparentar que estamos bien. La idea es que cuando Dios voltee y nos vea, vea un corazón circuncidado, temeroso a Él, deseoso de servirle sin robarle. ¿Sí está aquí? Un corazón, hermano, que literalmente anhela su palabra, anhela la oración. Un corazón, hermano, que dice, ay, cómo me duele ayunar, pero lo voy a hacer. Porque entras en el deseo de que seas circuncidado, de que sea el Espíritu, hermano, quien empiece a cortar desde raíz ese anhelo por los pecados que tenemos ocultos. Es ahí cuando Dios puede valerse de verdaderos hombres, incluso de familias enteras, para ponerlas, hermano, aleluya, en lugares de honra, aleluya, para que lo sirvan, lo teman y anden en sus caminos y le amen, por supuesto. ¿Sí está aquí? Por eso es que aquí dice, no es el exterior. No necesitamos preocuparnos más, hermano, aleluya, por la camisa planchada que por hacer lo que Dios mandó. No puedes preocuparte más porque las personas digan que sirves cuando no te estás preocupando porque no estás cumpliendo lo que Dios te ha demandado personalmente. Incluso muchas veces que no has cumplido lo que de tu boca salió prometiéndole a tu Dios. Y que son promesas que yo ni siquiera conozco, pero tú se las hiciste a Dios. ¿Dónde está la promesa? ¿Estás aquí? Es por eso que Dios, hermano, quiere atender a nuestro corazón. No quiere atender solamente al acto que se hace externamente, sino necesita atender, aleluya, a la motivación interior que hay en nosotros, aleluya, para querer agradarlo. Algunos de ustedes, hermano, aleluya, necesitan, aleluya, volver quizá, amén, atrás y mirar de dónde Dios los sacó, aleluya, y volverse a provisionar de su gracia y de su misericordia para continuar adelante. De lo contrario, hermano, aleluya, seguirán en el camino donde terminarán, aleluya, teniendo un juicio que no es conveniente para su eternidad. Por eso Pablo está discerniendo acerca de esto. Porque está hablando con hombres, hermano, que son gentiles y hay judíos. Y unos peleaban por decir, no, que se hagan la circuncisión. Y otros decían, ¿para qué? Y entonces Pablo dice, es que no es el exterior. Desde Moisés se explica que es en tu corazón. En el libro de Colosenses, ¿está aquí? A ver, Abraham, dígame. Colosenses, capítulo 2. Del 11 al 15. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultaos con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es, hasta ahí. Dice aquí, hermano, y voy a ir tratando de mostrártelo con más claridad. En él, o sea, en Cristo, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Con cuál entonces? Con la espiritual, la que veímos en Romanos. Es decir, Cristo no vino, hermano, para hacernos pasar por el dolor físico de una circuncisión, sino vino, hermano, aleluya, para circuncidarnos. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo.
sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Cuál es esta circuncisión, hermano? Esa circuncisión fue el perdón, el corte de nuestros pecados. Por eso tuvo que destruir, o por eso pudo destruir el acta que nos era contraria y que nos acusaba. Porque Él ya hizo una obra de circuncisión en nuestras vidas. Te perdonó aquel día, los años que tengas, los meses que tengas, el día que usted recibió a Cristo. El Señor ejecutó una señal de salvación sobre nosotros, quitando el pecado que hasta en ese momento nos condenaba al infierno. Ahora, de aquel día para acá, ¿qué pecado nació nuevamente? ¿A qué pecado nos hemos adherido o nos hemos aferrado y no hemos querido que sea quitado de nuestro corazón? Porque Él nos perdonó para vida eterna. Sin embargo, hermano, la circuncisión que es, dice aquí, versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ahí estábamos muertos, en una incircuncisión. Teníamos todo el pecado que estorbaba a la relación con Dios. Teníamos todo el pecado que nos estorbaba a amar a Dios, a andar en sus caminos. Teníamos todo el pecado, hermano, aleluya, que nos prohibía prácticamente servirlo. Pero Él viene y corta con eso a través del perdón y lo retira de tu vida con la intención, hermano, aleluya, dice, de darte vida, de sentarte a su lado, de resucitarte en su resurrección. Anulando un acta que te es contraria, anulando, hermano, aleluya, el decreto de la paga del pecado es la muerte sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tendríamos que volver, aleluya, a buscar ser circuncidados? Porque no hemos dejado de pecar. Porque hay cosas, hermano, aleluya, que no son visibles a otros, pero siguen siendo visibles a los ojos de Dios. Y mientras los demás no vean, no estamos teniendo la intención, hermano, y la convicción de volvernos al arrepentimiento. Porque nos hemos creído, hermano, aleluya, no solamente conscientemente, pero inconscientemente, burladores de Dios y burladores de los hombres. La incircuncisión, escúchame bien, circuncisión del corazón te vuelve a la muerte que genera la incircuncisión de la carne. Si tú y yo no alcanzamos a mirar la necesidad de que Dios sea el que obre para quitarnos, hermano, aleluya, todo esto que nos sigue estorbando, sabes, yo no dudo de que usted o tú, hermano, seas un buen servidor de Dios, pero ¿qué pasa? Que has permitido, aleluya, que tu vida sea como una vida incircuncisa, como alguien no perdonado. Yo no creo que tengas en tu conciencia el deseo de robarle a Dios, pero sabes, te has olvidado que es tu Dios quien mira, aleluya, tu vida y tu corazón. Yo no puedo señalarte como alguien que está en alevosía y ventaja contra Dios, aleluya, y que estás queriendo engañarle. No puedo señalarte así, pero lo que sí puedo hacer, hermano, aleluya, en conciencia, aleluya, y escrituralmente hablando, es que puedo decirte que necesitas tú y yo y todos los que escuchen el mensaje del evangelio arrepentirnos de aquella forma escondida de pecar que tenemos. ¿Sí me explicó? Si tú y yo, hermano, aleluya, no atendemos a la circuncisión que hace el Espíritu Santo, entonces, hermano, aleluya, sin duda alguna, mañana pecaremos y viviremos así. Hay algo que es bien sorprendente, es otro tema, pero en Deuteronomio dice Dios no recibe cohecho. ¿Entienden eso? ¿Cuántos de aquí entienden que Dios no recibe cohecho? A ver, regreses a Deuteronomio, porque eso es parte de lo que estoy enseñando. Deuteronomio, capítulo 10. Aleluya, Dios es muy bueno. ¿Cuántos están aquí? Versículo, voy a leer el 17 para que... porque ahí termina, pero para entender. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. El cohecho, hermano, en 3 o 4 significados que podemos darle,
Uno de ellos, hermano, es que Dios no recibe nada de parte de nosotros que lo obliga a Él a hacer algo contra su palabra. Es decir, ya te traje el diezmo, bendíceme. Dios no puede ser corrompido de esa forma. Ya estoy siendo fiel en la iglesia, cambia a tal persona. Ya estoy llegando más temprano, ya vine a la oración, ya ayuné. No sé qué le puedas decir a Dios de lo que haces con tu vida. Pero dice, Él no recibe cohecho. Él no va a recibir mis migajas. Él no va a recibir mi limosna como un hombre bueno. Y Él, hermano, entonces actuará en sentido contrario a lo que ha establecido. Sin embargo, muchos de nosotros lo creemos así. Creemos que porque ya comenzamos a hacer, entonces Dios está obligado a hacer que mi acto bueno, que mi acto renovado obliga a Dios, hermano, entonces a comprometerse con alguien tan pecador como yo. ¿Tú crees? Y quiero que usted sea sincero y se lo conteste. ¿Usted cree que el venir y sentarnos a oír la palabra de Dios hora y media es suficiente para borrar nuestros pecados y nuestras iniquidades? No, hermano. Dios no cae en el cohecho. Es más, Dios dice, no toma por inocente al culpable. ¿A cuántos de nosotros les gusta eso? A nadie nos gusta. Porque te decía, yo es un Dios justo. Ahora, para que esta circuncisión, hermano, tenga efectos de eternidad, tenga efectos, hermano, aleluya, que Dios lo reciba, necesitan hacer precisamente de un corazón que no está buscando satisfacer el ojo de Dios, que no está buscando satisfacer, hermano, a través de sus obras al Dios que le salvó. Que lo que yo hago tiene el sentido de adoración, tiene el sentido de glorificarlo, tiene el sentido de la gratitud. No tengo el sentido, aleluya, de pagarle para estar a mano. ¿Estás aquí? ¿Todos aquí hemos ido alguna vez a un restaurante? ¿Sí, sí han ido? O a cualquier lugar donde, o cargar gasolina, donde te dan algo y tú tienes que pagar. Y estamos a mano, ¿no? Pues puedo ir, ¿sí o no? ¿Es así? No puedes actuar así con Dios. Me salvaste, ya te estoy sirviendo. Tablas. No. No. Con Dios no podemos actuar en ese sentido. Por eso, hermano, aleluya, es que la circuncisión del corazón toma gran relevancia para que entonces nosotros, porque después voy a hablar de esto de forma particular. Te voy a hablar del temor, te voy a hablar de andar en sus caminos, te voy a hablar del amor, del amor hacia Él, te voy a hablar del servicio a Él, que es lo que Él pide. Pero ¿cómo podrás o podré venir a decirle, te voy a servir con un corazón no circuncidado? ¿Cómo podrás decirle a Dios, voy a andar en tus caminos con un corazón no circuncidado? ¿Cómo podrás decirle, te amo con un corazón no circuncidado? La intención de esta mañana, hermano, es que tú y yo podamos atender a la oportunidad de que el Rey de Reyes, a través de su Hijo Jesucristo, circuncide nuestros corazones y borre el acta de los decretos que se ha vuelto a escribir nuevamente contra nosotros. Que el acusador, hermano, aleluya, pierda sus argumentos a través de que el justo siga intercediendo por nosotros los injustos. Que la gracia y la misericordia que se levantó hoy, que es nueva cada mañana para tu vida, hermano, tenga, aleluya, el deseo en ti, o genere el deseo en ti de promover el arrepentimiento en cada uno de nosotros y el deseo de apartarnos de pecar. Hermano, la iglesia habla todos los días de pecado porque todos los días tenemos deseos de pecar. Y todos los días el Señor tiene que recordarnos, no. Todos los días tiene que decir, tú fuiste circuncidado. Tú puedes tener señales en tu corazón de que te salvé. Es por eso que sí, buscamos, aleluya, quizá cierta imagen en el sentido exterior, pero jamás eso será lo más importante. Pero tampoco eso puede llevar a decirte, bueno, entonces ¿para qué me baño? ¿Para qué uso desodorante? Finalmente soy salvo. No, tampoco, no podemos usar esos extremos. Pero tenemos que entender la importancia, hermano, aleluya, de buscar, de vivir en integridad por causa del temor reverente que se puede levantar en nosotros después de haber sido circuncidados de aquello que evita que temamos a Dios. Tú puedes, entre comillas, diagnosticarte como alguien rebelde que por ello no temes a Dios.
Puedes identificarte como alguien que dice, a mí nadie me tiene que decir qué hacer. Y si lo identificas, podrías ser capaz de decir, necesito pasar por el proceso doloroso de tragarme mis palabras para atender a lo que Dios quiere que haga. En el Antiguo Testamento hubo un momento donde el pueblo de Dios, hermano, le dijo a otros hombres, pues está bien, vamos a intercambiar, vamos a hacer intercambios de todo, tus mujeres con mis hijos, mis hijos con tus hijas, y vamos a hacer cambio de todo, pero te vamos a pedir algo, que todos los hombres se circunciden. Pero el plan del pueblo de Dios, hermano, de dos hombres, que el otro día hablé de ellos, Rubén y su hermano, aleluya, los hicieron circuncidarse, y dice que al tercer día, cuando había más dolor, vinieron y los mataron. Es decir, hay una referencia que la circuncisión necesita generar dolor. Yo sé, aleluya, que amamos el pecado y que hay cosas que no queremos dejar, que hay cosas, hermano, aleluya, que estamos aferrados a ellas, pero como te decía hace rato, necesitas cumplirle a Dios aunque te duela. Necesitas, aleluya, buscar a través del arrepentimiento que la obra espiritual de Dios sobre tu vida interna, genere en ti, hermano, un hombre y una mujer que puedan temer a Dios, que puedan servirlo correctamente, que puedan andar en sus caminos como se debe de andar. Y el primer mandamiento, y todos lo sabemos, que puedas amarlo como se debe de amar a Dios. Pongámonos de pie, aleluya, esta mañana y vamos a orar respecto a la circuncisión, aleluya. Romanos especifica que ese actuar de Cristo sobre nosotros, hermanos, es el actuar del Dios, aleluya, que busca eliminar esa naturaleza pecaminosa de nosotros y establecer en nosotros, hermano, algo sobrenatural que nos lleve, aleluya, a querer vivir como Dios quiere. No es natural, escúchame bien, no es natural que alguien quiera decidir, hermano, aleluya, apartarse de las amistades que sabe que le llevan al pecado. Eso no es natural. Por eso la frase en México tan famosa, aleluya, de los padres, por lo menos de los 80, hoy creo que ya se ha perdido, o de los 70, donde los padres nos decían que no nos juntáramos con esos amigos, y los hijos nos defendíamos diciéndole, pues si no me amenazan, yo voy solo. Pero desde nuestros padres, hermano, en su lógica, que quizá algunos de nosotros creímos que eran menos inteligentes que nosotros, pero eran más inteligentes que nosotros, ellos sabían que el que anda con lobos, sí sabe uno, ¿no? Y cuando vienes a Cristo y escuchas en Cristo palabras semejantes a las de tu padre, que te decía, no te lleves con estas personas, te sale nuevamente lo león. Y dices, ¿por qué no? Son mis amigos. No van a dar un peso por ti, pero son tus amigos. ¿O eso no lo aprendió en el mundo? Yo sí lo aprendí, hermano. Así que cuando Cristo viene a circuncidarte, seguro te va a doler. Seguro hay cosas que están ahí que no quieres dejar porque fuiste a buscarlas. Nuevamente las traes ahí. Y te vuelvo a repetir, hermano, estos mensajes, aleluya, de querer atender a lo que Dios pide, necesitan primero poner sobre nosotros, porque estamos pues, a todavía no llegamos a mediados de mayo y falta escuchar realmente lo que Dios quiere, pero ¿cómo hacerlo si no entendemos? El primero, que era entender que es un Dios justo, y dos, que necesita haber una circuncisión en nosotros, que tiene que haber en nosotros un deseo de que sea Dios el primer lugar en nosotros, que sea Dios, hermano, aleluya, quien pueda atender a aquello que está estorbando hoy. Así que tiene que ser sobrenatural. Por eso no somos personas que nos aplaudan. No es visto bien, naturalmente hablando, nuestro comportamiento, por llamarlo así, usted lo sabe bien, cortarnos con la sociedad. Y usted quizá ha vuelto y se siente muy bien rodeado de amigos y no se siente mal tan solo de Dios.
¿No era mejor antes tener a Dios en su corazón y ningún amigo? ¿Tiene más valor eso que el mundo le ofrece a su Dios? Solo no te olvides que si te constituyes amigo de este mundo, te has constituido en automático enemigo de Dios. Nunca te olvides de eso. Por eso es que el Señor a través de Moisés dice: circuncidaos vuestro corazón y que no se endurezca vuestra cerviz. No te sigas haciendo el duro, no te sigas haciendo el necio, no te sigas haciendo, aleluya, ese hombre fatuo, esa mujer fatua. Hermano, hay un Dios que está dispuesto a través de su Hijo quitar de nuestro corazón aquello que hoy sigue siendo un estorbo para atender a las peticiones de Dios. Cierra un momento tus ojos y medita en tu vida personal. No medites en la vida de alguien más. Medita hoy en tu vida personal. Medita, hermano. Quizá ya te lo dijo durante el mensaje, pero pregúntate nuevamente: si Dios estuviera aquí conmigo, si me sentara junto a Cristo, ¿qué me pediría que dejara? ¿Qué me pediría que quitara yo hoy mismo de mi vida? ¿Qué me diría Cristo que dejara de hacer? Imagínate algo real. Recuerda aquel hombre cercano a Dios y le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí. ¿Me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿seguro que me amas? Bueno, tú lo sabes todo. Tú lo sabes, tú sabes cómo está mi corazón. Zaqueo, baja. Baja, porque hoy es necesario que llegue la salvación a tu vida, a tu casa. Si en algo he defraudado a alguien, lo voy a regresar multiplicado, cuadruplicado. ¿Qué te pediría Dios que quitaras hoy de tu corazón? Ahí, eso es lo que tú tendrías que hablar esta mañana con Cristo en este altar. Porque tú sabes con claridad qué es lo que Dios quiere que dejes de hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere que dejes de amar más que a Él? Y si Cristo voltea y lo ve en nuestros corazones, eso es lo que debería literalmente hoy de atender el hombre, no lo que ven los demás. El hombre y la mujer necesitan atender lo que el mismo Señor de señores, Dios de dioses y Rey de reyes ve en su corazón y que está dispuesto de circuncidarlo, de quitarle aquello que le estorbará para poder cumplirle. Si Dios habló a tu vida, si tú sabes que hay un área que circuncidar en tu corazón, si sabes que hay muchas cosas que hay que quitar, esa es una buena mañana para venir con Dios y decirle: circuncida mi corazón, trata con mi interior, trata con mi vida. Si Dios habló a tu vida, vamos a adorar al Señor, vamos a glorificarlo, exaltarlo. Y usted puede venir al altar y hablar con Dios respecto a esa área en su corazón que le impediría o que le va a impedir amarlo, servirlo, andar en sus caminos y temer a Él. Aleluya, adoremos al Señor, el altar está abierto.